comencé a hablar de que iba a dar esta plática. Esta plática la quería dar en diciembre, pero me enfermé, me dio COVID por segunda vez. Entonces, el nuevo COVID, creo. Entonces no pude darla. En aquel entonces, el título de mi plática en diciembre era Deuda técnica sintética. ¿Por qué sintética? Porque ahorita vamos a hablar del tema. No sé si sea un término que se puede usar libremente, es un término que me inventé, ya saben que me gusta inventar nuevas palabras para los que me conocen. Y antes de llegar a deuda técnica sintética, quiero hablar sobre la deuda técnica en el open source y sobre todo de cómo la deuda técnica puede ser muy subjetiva, muy personal o muy propia. Aquí, como menciono, todos los programadores y maintainers de open source y de software libre tienen deuda técnica, pero esa deuda técnica es suya. O sea, por ejemplo, la otra vez, esta semana estaba lidiando con un proyecto, con dos proyectos de hecho, que necesitan tener login con redes sociales desde una aplicación móvil, Facebook, Google y Apple. Apple porque ahora para publicar en Apple Store tienes que tener a fuerza, aquí el compañero no dejará mentir, el login con Apple, si no, no te publican. Entonces, para esto, estas dos aplicaciones se crearon con React Native 0.68 o 69, no me acuerdo exactamente qué versión, y utilizan bibliotecas para Google y para Facebook muy famosas. Ahorita tenemos un bug en ambas, y de hecho en una tercera aplicación en la que iniciar sesión en Facebook desde Android, desde las aplicaciones y desde un dispositivo móvil, o sea, a través de Chrome, a través de Firefox, a través a través de Chrome, de Firefox, desde un Android, causa un error. No sabemos por qué, no lo hemos detectado. Facebook no dice nada. Cuando se deploya desde el Metro, que es el sistema para aplicaciones React Native, tampoco dice nada. Llevamos como, ¿cuánto? 1 o 2 meses con ese bug, con esa deuda técnica. Los proyectos, por fortuna, aún no han salido, entonces tenemos todavía un poco de tiempo para solucionarlo. Pero investigando sobre esto, comencé a leer comentarios del programador de la biblioteca de Facebook para iniciar sesión, y le llegan un montón de tickets diciéndole: soluciona esto, queremos que esto esté solucionado, esto no nos funciona, esto no sirve, e insultándolo. Cuando en open source los programadores crean para sí mismos, agradezcámosles que lo liberan para que se pueda usar, pero no es algo que tenemos por qué insultarlos, no tenemos por qué agredirlos, y tampoco tenemos por qué exigirles que funcione, a menos que les estuviésemos pagando, como mencioné aquí abajo. Entonces, esto lo mencionaba porque los programadores y los maintainers de open source tienen su propia deuda técnica específica, pero esa deuda es de ellos, y es diferente a la que nosotros como programadores comenzamos a tener cuando ocupamos Floss. Entonces también ese es un detalle muy interesante, porque la deuda técnica de un proyecto open source no es la deuda técnica que yo específicamente voy a tener. En este caso, por ejemplo, ahorita después de esta semana que estuvimos de puede, nos dimos cuenta que el problema no es el plugin, el problema es Facebook y Android. Pero tuvimos que estar haciendo un montón de pruebas en un montón de celulares, entonces por eso vimos un montón de tickets, un montón de requests abiertos y cerrados, un montón de comentarios. Pero aquí doy a entender que esa deuda técnica que tiene el maintainer, que de hecho se lo comentó a muchas personas que le pedían que lo solucionara, porque es una biblioteca muy popular, y como sabrán, hay muchísimas aplicaciones muchas personas que inician sesión a través de Facebook. Entonces hay muchísimas personas que desde el 2021 han tenido un problema más o menos similar, y ahorita en 2022 se acrecentó más. Y les ha dicho: ese no es mi problema, que básicamente esa no es mi deuda técnica. Mi deuda técnica es que funcione para mí, si funciona para mí, bien. Entonces, mi deuda técnica como líder de proyecto de estos dos proyectos es
pues que no funcione, pero son diferentes. Entonces, a partir de aquí ya se va creando el concepto de deuda técnica sintética, porque la deuda técnica de alguien no es la mía. Y el tema, el título, el concepto, la idea, me surgió porque ahorita está muy de moda, y desde el 2020 está muy de moda utilizar herramientas no code, low code, y este año las de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT. ¿Sí se pronuncia ChatGPT? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Que le dices, hazme una biblioteca, hazme una página web, te la hace, te da el código HTML. Genérame el boilerplate de una aplicación Django, te la genera, sin problema. O le comienzas a pedir cosas más específicas y también te las va a generar, pero va a haber ciertos detalles, ciertas funciones, ciertas líneas de código que no sean exactas. Y ya hay expertos diciendo, no se confíen, porque aplicaciones de inteligencia artificial les van a dar la falsa esperanza de que sí funcionan, pero no funcionan. Y solamente un experto, o solamente alguien con entrenamiento programando, va a poder discernir, va a poder darse cuenta. Entonces, esa es otra deuda técnica sintética nueva que estamos adquiriendo. No code y low code, vamos a hablar de hecho. En el no code hay herramientas, por ejemplo, no sé si conocen, no sé si han hecho sitios web o landing pages con Wix. ¿Les suena? Yo he hecho con Notion. Notion, ándale. Notion de hecho sí pertenece un poco a la familia de no code. Wix es muy popular, Bubble, no sé cómo se pronuncia. Hay un montón, existen un montón de herramientas no code que te permiten generar sitios, landing pages, tarjetas de presentación, sitios de e-commerce, sitios corporativos, blogs, un montón. Pero el detalle de estas herramientas de no code es que sí generan código, obviamente, pero ese código no lo puedes ver tú y no lo puedes modificar. Toda esa deuda técnica que genera una herramienta no code no vas a poder tú solucionarla. Entonces es deuda técnica sintética que no vas a poder trabajar. Igual, no code es otro concepto muy similar a no code, pero es como a nivel corporativo. El año pasado, y aquí no quiero que suene como reclamo o echarle, no sé, como algo negativo, pero el año pasado Software Guru, que es la publicación de tecnología más importante en México actualmente, estuvo patrocinando mucho herramientas de low code, porque tenían patrocinio de estas herramientas. A diferencia de no code, con low code sí vas a poder modificar el código de ciertas cosas. Entonces, es igual. Tienes una interfaz gráfica que te va a dejar hacer acciones, te va a dejar construir un montón de cosas. Low code se diferencia de no code en dos cosas. Primero, que en low es más a nivel corporativo, es para aplicaciones más grandes, mientras el no code es para landing, para sitios, para blogs. En el no code es para cosas ya grandes, es decir, haz en cuenta aplicaciones Salesforce, tipo Oracle, tipo Microsoft, que cada una de estas empresas tiene sus propias soluciones de low code, por ejemplo, en el que sí van a poder modificar cierto código, pero igual va a seguir estando bajo código propietario, y más que el código propietario, bajo código de proveedor que ustedes no van a poder modificar. Entonces es más deuda sintética que incluso aunque paguen, no hay la certeza de que va a poder ser solucionada. Y pues inteligencia artificial, que qué bueno que ya volvió Clemente para que aquí me apoye con el tema, que también actualmente, en el estado actual en el que están las cosas, el código que generan las inteligencias artificiales no es exacto, no es fidedigno. Vamos a ver el siguiente año, vamos a ver este año cómo evoluciona, vamos a ver cómo se alimentan, cómo hace información, pero actualmente, como los modelos de aprendizaje estaban siendo usados no solamente de buen código, sino de mal código, también eso permitió que muchas aplicaciones que ahorita en diciembre se modelaron no fueran tan exactas. Vamos a ver en los siguientes años qué tal evoluciona, vamos a ver cómo funciona
está el caso de, por ejemplo, Copilot, la herramienta de Visual Studio Code, no sé si la escucharon, un plugin que te permitiría autocompletar el código. Tú le decías, escribe una función que sume 2 números en Visual Studio Code y te la generaba. Tú le decías, escríbeme una función que calcule los impuestos de una persona que gana $100,000 en Estados Unidos, y te la generaba, pero te la generaba con ciertos detalles, ciertos errores. Entonces, va mejorando, pero este es otro tipo de técnica sintética que quizás ahorita no estamos seguros de hasta dónde nos va a impactar como programadores, como gente de tecnología, pero hay que estar atentos. Y vamos a ver, en 2 años, cuando veamos cómo funcionan, voy a volver a dar esta plática para ver si sigue siendo de técnica sintética o no. Porque, por ejemplo, Copilot antes era gratuito. Copilot actualmente cobra como 10, 15, $20 al mes. Entonces, ese tipo de soluciones, de membresías, de cosas que si no pagas nuestro código, también hay que checarlo. ¿Por qué le llamamos sintética? Porque casi todas estas herramientas en estas 3 categorías funcionan sobre open source. Y estos modelos en los que tú no puedes tener acceso al código, le multiplican muchísima complejidad. Entonces tienes cosas que tienes deuda técnica sintética sobre deuda técnica sintética. Entonces es un castillo de naipes que sí funciona bien para ciertos escenarios y está bien que lo utilices para ciertas cosas. No lo estoy recriminando, reprochando, pero más